Shalom, amados hermanos, es una bendición podernos conectar nuevamente en esta oportunidad y poder nuevamente, tener el privilegio de poder estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Hoy pues nos corresponde, ¿verdad? Seguir la temática correspondiente a lo que es la carta o la segunda carta de Pablo o de Saúl a la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? Conocido como el libro de los tesalonicenses. El día de ayer, ¿verdad? Estuvimos grabando la primera parte, estudiando el primer capítulo, perdón, de esta carta que tiene realmente un valor incalculable para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto como lo fue en aquel tiempo cuando Pablo escribió la carta, como también, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Para nosotros es un mensaje de mucho valor. Así que quiero invitarles a que hagamos una oración, ¿verdad? Una pequeña oración y que luego pues podamos internarnos a lo que es el capítulo 2, ¿verdad? Que lo iniciamos, ¿verdad? Solamente lo iniciamos, pero que hoy vamos a continuarlo. Así que pues como siempre también les invito para que tengamos que una Biblia, ¿verdad? En nuestras manos para que podamos ir leyendo, ¿verdad? E ir pues a la misma vez estudiando verso a verso esta preciosa carta. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo, por darnos la vida, por permitirnos una vez más, conectarnos y poder estudiar tu bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por la vida, gracias por su misericordia, por su amor. Queremos que sea usted el que nos acompañe y que podamos, de verdad, pues una vez más, estudiar lo que es su palabra. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia usted, Padre bendito, y decimos amén y amén. Muy bien, amados hermanos, como decía, ¿verdad? Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a irlo haciendo verso por verso, así que les invito para que abramos las escrituras, ¿verdad? Acá en Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a comenzar a leer otra vez del 1. Ayer solamente, o en la parte primera, o en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Solamente al final leímos unos dos pasajes. Así que, pues, quiero comenzar una vez más acá en el capítulo 2. Vamos a leer. Dice así, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo, fíjense que realmente esto es impresionante, porque justamente acá Pablo está hablando de eventos, fíjense bien, eventos que se van a dar, él sabe que se van a dar, no sabe cuándo se van a dar, pero sabe que se van a dar en el futuro, ¿verdad? En otras palabras, pues aquí estamos viendo al apóstol Pablo como profeta. ¿Verdad? Qué lindo es el Eterno, ¿verdad? Cuando nos habla a través de la palabra y está diciendo, ¿verdad? Las cosas que han de acontecer en el futuro. Obviamente, ¿verdad? Él no sabía cuándo iba a hacer estas cosas. Él inclusive pues llegó a pensar de que quizás él, ¿verdad? Como digamos a quienes escribía las cartas, iban a estar con vida, ¿verdad? Porque hay una parte pues que ya lo hemos estudiado cuando él dice, ¿verdad? Bueno, cuando el Mesías venga, ¿verdad? Los que estén muertos van a ser resucitados y los que estemos vivos, ¿verdad? Y los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Es decir, él se veía que iba a estar, pues obviamente con vida, ¿verdad? A la venida del Mesías. Entonces, de la misma manera no sabía, ¿verdad? Si pues los hermanos exactamente de Tesalónica iban a vivir esto o pues iba a ser algo vivido, pero no en el tiempo de él. Entonces, hoy sabemos perfectamente que no era en aquel tiempo, sino que todavía, ¿verdad? Nosotros vivimos en el tiempo donde no se cumple
y hoy lo tomamos para nosotros. Así que una de las cosas, ¿verdad? Que nos van a ayudar muchísimo, que de hecho ya tenemos un mensaje, una videoenseñanza grabada en el canal de YouTube, ¿verdad? Donde el tema es la venida del Mesías y hablamos acerca de el arrebatamiento, así, el arrebatamiento y la segunda venida de Yeshua, ¿verdad? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, una de las cosas que mucho se habla hoy en día es acerca del rapto y acerca de lo que es el arrebatamiento. Y se habla, ¿verdad? Se dice de que el rapto, y les voy a decir así, ¿verdad? Rápidamente, una doctrina que es, por muchos es tomada que así es, ¿verdad? Y se dice que el Mesías, pues viene, ¿verdad? Y él viene, estamos esperando un tiempo, una semana. No creería yo que está relacionada con la última semana de las 70 semanas de Daniel, es un estudio aparte, pero estamos esperando una semana y esta semana, a la mitad de la semana, se ha de dar un evento que, pues, les digo, tal vez no es muy bonancible para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero tiene que darse y es la gran tribulación, o conocido en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, como la angustia de Jacob. Entonces, pero que de acuerdo a lo que se enseña en muchos círculos, ¿verdad? El Mesías viene a la mitad de la semana, es decir, antes de comenzar el periodo de la gran tribulación, y pues se lleva a su congregación, ¿verdad? Se enseña de que se lleva a la iglesia, ¿verdad? Y que justamente pues están en las nubes durante 3 años y medio, ¿verdad? Y mientras están en las nubes, acá en la tierra se está dando lo que es la gran tribulación, ¿verdad? Y el Mesías vuelve una vez más, ¿verdad? O sea, pone sus pies en la tierra ya al final de la gran tribulación, ¿verdad? Y se cumple al fin lo que dice Zacarías 14. Pero eso no es así. No es así. Eso es lo que sí se ha creído por muchos, pero realmente no es así. Ahora, aunque no voy a entrar digamos, en toda la enseñanza que ya tenemos. De hecho, si usted no conoce la enseñanza, lo invito para que vaya a nuestro canal de YouTube y vea esta enseñanza completa, ¿verdad? Como dije anteriormente, la enseñanza lleva por nombre el arrebatamiento y la segunda venida del Mashiach, o la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje o estos primeros pasajes de Segunda de Tesalonicenses nos hablan al respecto de eso. Y fíjense, voy a volver a releer estos pasajes del capítulo 2. Vea, dice así: pero con respecto a la venida, está hablando de la venida de Yeshua, por eso dice a la venida de nuestro Adón, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Oiga bien, aquí hay un ruego de parte del apóstol Pablo, de parte de Saúl. Y a pesar de que hay un ruego de parte de él, obviamente, pues el enemigo, ¿verdad?, ha minado y ha metido enseñanzas de verdad muy diferentes, ¿verdad?, al evangelio que Pablo enseñó. Ahora, pero veamos lo que dice el verso 2. Dice, eh, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿A qué se refiere Pablo o Saúl cuando está diciendo, verdad, de que, porque está hablando, verdad, en el verso 1 dice que con respecto a la venida de él, o sea, a nuestra reunión con él, o sea, con respecto a la venida de él, cuando él se aproxime y venga a la tierra, en esa segunda venida dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, es decir, cuando Él venga por segunda vez. Fíjense bien. Y dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera. Es importante que nosotros abramos bien los ojos y veamos estas palabras que yo siento que están bastante claras para todo aquel que pues, de verdad quiere conocer la palabra. ¿Verdad? Estamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Verso a verso, y estamos en el verso 3, ¿verdad? Dice así el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera. De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando Saúl cuando dice, hermanos, miren, con respecto a la venida del Mesías y de nuestra reunión con él, por favor no se dejen mover de pensamiento,
ni por carta, ni por pensamiento, ni por nada. ¿Verdad? No se dejen mover en el sentido de que el día de Él está cerca y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es, o de qué está hablando de quién no vendrá, o qué no vendrá? Bueno, si vemos, está hablando del día del Señor, del día del Mesías, de nuestra reunión con Él, cuando Él descienda aquí a la tierra. Fíjense bien. Y está diciendo, fíjense bien, que no vendrá y no se dejen engañar. Y es lo que ha pasado, es que hay, sí, realmente muchos han sido engañados en este punto. Porque dice, porque no vendrá, o sea, no vendrá el Mesías, no vendrá ese día del Señor cuando Él descienda a la tierra sin que antes venga la apostasía. Fíjense bien. Sin embargo, en la enseñanza del rapto, ¿verdad? Donde el Mesías viene, pues el Mesías viene antes de la apostasía. El Mesías viene antes que se manifieste el anti-Mesías y se lleva a su gente. O sea, el Mesías, o sea, Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Que no se dejen engañar porque el Mesías, ese día del Señor, ese día del Adón, cuando Él regrese, ese día no se va a dar sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense bien, está hablando del anti-Mesías que se va a manifestar en los tiempos, digamos, antes de exactamente, ¿verdad? 3 años y medio antes de la llegada del Mesías. Entonces, con estos pasajes, oiga bien, podemos estar bastante claros de que el apóstol Pablo está diciendo de que no nos movamos de pensamiento. Antes de que el Mesías venga, va a venir el antimesías y va a venir la apostasía. Antes. No va a venir antes el Mesías y después va a venir la apostasía, sino que la apostasía y el hijo de perdición se va a manifestar antes. Eso quiere decir que cuando el Mesías venga, oiga bien, cuando el Mesías venga, ya el antimesías va a estar aquí, la apostasía va a estar acá, cuando el Mesías regrese. ¿Por qué? Porque el Mesías verdaderamente va a regresar y su segunda venida es al final de la gran tribulación. Así, al final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Escritura no habla en ningún momento de tres venidas. O que cuando el Mesías venga se va a quedar en el aire, ¿verdad? Y esa es una medio segunda venida porque no llega hasta la tierra, sino que se queda ahí y después viene y después de 3 años y medio pone sus pies en el monte de los olivos. Eso no es bíblico. Eso no dice la Escritura. El Mesías viene al final de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Fíjense bien, ¿qué es lo que está haciendo Shaul en el capítulo 1? De hecho, cuando estudiamos el capítulo 1 de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que él hablaba acerca ¿cómo decir? Él estaba maravillado y inclusive dice que se gloriaba por la fe que tenían los de Tesalonicenses, ¿verdad? Los de Tesalónica, porque ellos estaban siendo probados. Y les está hablando de la prueba que están pasando, les está hablando de la tribulación que están pasando, pero ellos se han mantenido, ¿verdad? Y justamente, pues, por eso es que en el primer capítulo hablábamos, ¿verdad? De cómo, pues, hay personas que viven cómodamente, decir, tienen de todo, no les pasa nada, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos estar en algún problema, podemos estar atribulados aquí y allá, ¿verdad? Y podemos pensar lo que decía Asaf en el Salmo 73, cuando él comenzaba a decir, por poco resbalaron mis pasos, así, por poco resbalaron mis pasos, cuando yo vi, ¿verdad? Que aquellos que ni siquiera tienen en el pensamiento el exaltar al Eterno, que no les importa, ¿verdad? Lo que el Eterno piense, así, y hacen lo que sea y les va bien y sus crías no malparen y, pues, y son prosperados y están gordos de tanto comer y descienden en paz, dice, al polvo de la tierra, ¿verdad? Pero dice que al final él se dio cuenta, y no solamente él, sino vimos varios pasajes, ¿verdad? Donde al final, pues el Eterno va a hacer la diferencia entre aquel que le sirvió y aquel que no le sirvió, ¿verdad? Aquel que le sirvió y pasamos momentos difíciles, pues vendrá el Mesías con la recompensa. Sí es posible, ¿verdad? Y si pasamos tribulación, y si pasamos momentos en los cuales inclusive podemos llegar a morir por la causa del Mesías, pues cuando Él venga nos va a dar la vida. Pero si en vez de eso, ¿verdad? Hacemos nuestra vida acá, la misma palabra, el mismo Mesías dijo
que si nosotros hacemos nuestra vida acá, vamos a perder la que viene, pero si perdemos inclusive nuestra vida por Él, vamos a encontrarla cuando Él regrese. Entonces, esto es lo que tenemos en el capítulo 1, ¿verdad? Es decir, está dándonos fortaleza para el período que viene también al final de los tiempos. O sea, nos está dando fuerza para que no decaigamos, para que nos mantengamos firmes. Fíjense bien, por eso habla en el capítulo 1 acerca, ¿verdad?, de estos tiempos, ¿verdad?, que van a venir al mundo donde tenemos que estar preparados. Preparados. Entonces, es porque justamente nosotros, todos aquellos que amamos al Eterno y que amamos al Mesías, realmente vamos a estar acá cuando sea la gran tribulación. Nadie se va antes, así. Nadie se va antes. Aquí vamos a estar. Y por esta razón tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden estar pensando, no, cuando las cosas se pongan feas, entonces viene el Mesías y me saca de aquí. No, hay que estar preparados, porque si no, les digo, muchos al no estar preparados, les digo, esto va a tomar a muchos por sorpresa. ¿Por qué? Porque la fe no está preparada, o sea, en su fe no están preparados para soportar un periodo de tribulación como los que la Biblia enseña que van a pasar antes de la llegada del Mesías. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. Yo sé que a muchos tal vez no nos gusta quizás hablar de eso. No me hable de eso, hermano, porque eso lo que hace es que me siento mal. No, realmente tenemos que saber lo que va a pasar, ¿verdad? Mas, sin embargo, ¿verdad? Lo que sí tenemos que estar es preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, tenemos que santificarnos, purificarnos, de verdad fortalecer este hombre espiritual que está dentro de nosotros y hacer que el viejo hombre esté debajo de nuestros pies, o si lo queremos decir, que nuestro viejo hombre esté crucificado juntamente con el Mesías, ¿verdad? Así que pues vamos a continuar acá. Dice, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Elohim, es decir, por Dios. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? Hoy que, como hace poco estuvimos hablando de estos pasajes, ¿verdad? El Mesías también en Mateo capítulo 24, también nos habla acerca de este tiempo, cuando venga el anti-Mesías, cuando venga el hijo de perdición, ¿verdad? Eh, y les dijo a los discípulos, ¿verdad? Eso está en Mateo 24, les dijo a ellos inclusive cuál era, porque ellos le preguntaron, dinos maestro, ¿qué será de tu venida? O sea, dinos, ¿verdad? ¿Cómo hemos de saber cuando ya tú te aproximes a la tierra por segunda vez? Y él comenzó a decirles, habrán terremotos por los lugares, pestes y un montón de cosas, pero todo esto es principio de dolores. De hecho, hoy en día estamos en ese tiempo de principio de dolores. No sabemos así con precisión cuándo va a comenzar este periodo de tiempo de gran tribulación. No podemos decir, hermanos, ya, ¿verdad? Ya este año que viene, ya aquí, ya agarra sus maletas, ¿verdad? Haga esto. No, no podemos, no podemos. ¿Por qué? Porque si empezamos a decir, ya, ¿verdad? El otro mes viene, ya no pasamos de este año, ¿y qué tal si pasamos? Voy a quedar como falso profeta y no podemos hacer cosas así. Por eso, ¿verdad? Lo único que podemos estar haciendo en este tiempo es santificándonos, orando, clamando, es decir, ayunando y es decir, que estemos preparados para el momento en el que eso, ¿verdad?, suceda. Usted y yo vamos a estar listos. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda esas cosas. Ya estamos siendo sabedores. No vamos a irnos para ningún lado. No vamos a irnos para las nubes. Eso va a pasar cuando el Mesías regrese. Cuando regrese por segunda vez, entonces sí, ¿verdad? Aquellos que están en los sepulcros, ¿verdad? Vendrán a la vida, y aquellos que estemos vivos, nuestros cuerpos seremos transformados para recibir al Señor, a Yeshua, en los aires. Ahí sí, cuando Él regrese al final de la gran tribulación, ¿verdad? Pero acá lo que está diciendo el apóstol Pablo o Saúl,
¿verdad? Es los momentos difíciles que vienen, por lo cual, ¿verdad? Sería pues perfecto, ¿verdad? Que si estamos pensando en otras cosas, que si estamos viviendo una vida, ¿verdad? Con un pie adentro y con un pie afuera, si estamos viviendo una vida en la cual pues estamos pensando, ¿verdad? Un día me voy a poner a cuenta con el Señor, un día voy a hacer las cosas bien, ¿verdad? O sea, que ese día sea hoy, porque el mañana no es nuestro. Nosotros sabemos que hoy estamos vivos, pero el día de mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que nosotros pues no dejemos de verdad para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Eso es lo que, es decir, es uno de los grandes mensajes de la carta, ¿verdad? Que tenemos acá y que estamos estudiando. Así que, pues vamos a avanzar un poquito. Vamos a irnos al verso 5. Dice así: ¿No os acordáis, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos a seguir. Dice el verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No solo que hay quien al presente lo detiene, hasta él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Mesías, o nuestro Adón, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, de hecho, ¿verdad? Esto que está hablando Saúl o Pablo, está hablando de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, o sea, desde que el Mesías, ¿verdad? Desde que el Mesías vino a la tierra la primera vez, eh, obviamente el Evangelio se expandió, ¿verdad? Y ese nuevo pacto que estaba profetizado en la misma Torá, en el Tanakh, en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, pues llegó a su cumplimiento. Entonces, iba a venir un periodo de tiempo, ¿verdad? Bueno, las escrituras nos hablan de ese periodo de tiempo como 2 días, así. En el libro de Oseas, por ejemplo, capítulo 6, verso 1 y 2, dice: Él nos hirió y nos curará. Darános vida después de 2 días y al tercer día nos vivificará y viviremos delante de Él. Esos 2 días proféticos aluden a 2000 años, ¿verdad? A 2000 años que prácticamente, pues después de la venida del Mesías, estaríamos 2000 años muertos, así, ¿verdad? 2000 años muertos, pero que en el tercer día profético, es decir, al comienzo del tercer milenio, después de 2000 años, vendríamos a la vida. Bueno, ¿quién vendría a la vida? Bueno, vendríamos a la vida los huesos secos, ¿verdad? ¿Quiénes son los huesos secos? Son los hijos de Israel que fueron mezclados y que se perdieron. Estamos hablando allá por el año 2000, por el año, perdón, por el siglo 7 antes del Mesías, ¿verdad? Las 10 tribus de Israel que fueron dispersadas entre todas las naciones, pero que a su tiempo, ¿verdad? Íbamos a regresar. Pues este regreso ya se está dando. Este regreso, el regreso de Efraín, el regreso de las 10 tribus de Israel ya está comenzando a darse. Sin embargo, pues obviamente falta todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía la puerta está abierta, ¿verdad? Y vendrá el momento en el cual, fíjense bien, eh, va a comenzar este periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, es donde prácticamente más hermanos de la casa de Israel van a venir a conocer la Torah. Y al final de ese periodo de tiempo, tanto la casa de Israel como la casa de Judá van a ser unidos, como lo dice Ezequiel capítulo 37, verso 15 en adelante, y esa unificación de los dos palos va a llegar a darse. Entonces,
¿verdad? Pero, vuelvo y repito acá, ese misterio que habla acá, ese misterio de la iniquidad, verso 7, ¿verdad? Que obviamente es manejado por el antimesías, obviamente detrás de todo ello está el Hasatán, ¿verdad? Y es necesario también que nosotros tengamos un poco claro qué significa, o claro, bien claro, ¿verdad? ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad, de hecho, pues esa palabra iniquidad también las escrituras lo traducen como maldad. Iniquidad prácticamente es una persona que no tiene Torah. El inicuo, por ejemplo, cuando se habla del hijo de perdición, es una persona sin ley, que no tiene la ley del Mesías en su mente ni en su corazón. Así. Porque la ley del Mesías no es otra, o como el Nuevo Testamento en algunas partes dice la ley de Cristo, es en realidad en el pensamiento hebreo la Torah del Mashiach, ¿verdad? La cual en el nuevo pacto él está poniendo en nuestras mentes y la está escribiendo en nuestros corazones en este tiempo. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque muchos hoy en día no guardan la Torah. De hecho, pues hay grupos, inclusive hoy, ¿verdad? En contra de aquellos que venimos, ¿verdad? Enseñando que hay que guardar sus mandamientos. Obviamente, pues para todo hay, no es como la gente se lo imagina, ¿verdad? O como decir, parece que para los que no conocen, ¿verdad? Pues nos ven como judaizantes o algo así, como alguien, como personas que esclavizan a otras, ¿verdad? De hecho, alguien hizo un libro la otra vez que se llamaba Los Gálatas del tercer milenio, ¿verdad? Aludiendo a aquellos que en ese tiempo siguen, ¿verdad?, guardando la ley de Moisés. Realmente es toda es toda una confusión, ¿no? ¿Verdad? Es toda una confusión la que hay hoy en día con respecto a todo esto, pero eso es Babilonia. De hecho, Babel significa confusión. ¿De dónde nos está sacando en primer lugar el Eterno? De esa confusión. Y nos está poniendo, ¿verdad?, nuestros pies sobre la tierra y nos está dando, de verdad, nos está dando a conocer esa palabra de verdad que es la Torah en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, al estar acá hablando, ¿verdad?, acerca de este antimesías, que obviamente va a tener lugar, y estoy hablando del último antimesías, porque han habido ya, no uno ni dos, han habido varios antimesías, pero el último antimesías estará gobernando la tierra por este periodo de tiempo, ¿verdad? El cual la Biblia lo llama un tiempo de 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, y hay otra parte en Daniel donde se habla de tiempos, 2 años, tiempo, 1 año, 2 más 1, 3, y medio tiempo, concluyendo con 3 años y medio. Vamos a seguir leyendo acá. Dice así, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, el Mesías, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vean qué lindo esto. Esto va a ser al final, ¿verdad?, de este periodo de tiempo, del cual también el libro de Zacarías capítulo 14 nos hace mención de estas cosas que van a pasar al final de los días, ¿verdad? Vamos a ver el verso 9. Inicuo, lo leí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto, wow. Cuando hablamos de todas estas cosas de las cuales Shaul nos está advirtiendo, ¿verdad? Solamente me recuerdo de Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Bueno, ¿y de qué habla Deuteronomio capítulo 13? Deuteronomio capítulo 13 habla de cómo probar aquellos que son profetas de verdad. ¿Cómo probar un profeta? ¿Verdad? Y pues obviamente acá habla de que aún, fíjense bien, ese antimesías dice que tendrá gran poder y señales y milagros y prodigios mentirosos. Cuando Deuteronomio capítulo 13 nos advierte acerca de los profetas, está diciendo que si un profeta dijere algo y se cumple, ¿verdad? Y se cumple,
o vamos a decir, o si hiciere prodigios, dice ahí, o señales, dice, ¿verdad? Pero si al final les dice, ¿verdad? Dejen los mandamientos, dejen la Torá, vamos en pos de otros dioses, que es una manera, es decir, si nosotros abandonamos la Torá, ¿verdad? Aunque digamos que servimos al Dios de Israel, pues obviamente no lo estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque al Dios de Israel, al Eterno, se le demuestra que se le sirve a Él. Es decir, no solamente yo creo en Él, ¿verdad? Porque yo digo que creo, no, sino que se demuestra a través de los hechos. Entonces, Deuteronomio capítulo 13 es un capítulo que nos sirve mucho estudiarlo para comprender quién es un profeta del Eterno. No solamente porque haga milagros, gran milagros, que no sé qué y lo otro. No, eso no, si inclusive el diablo mismo, como dice la palabra, también va a hacer milagros. Y también ha hecho milagros. Y también ha hecho prodigios, ¿verdad? Y todo eso. Si se recuerdan, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Moisés llegó allá a Egipto, también los encantadores y los egipcios también hacían, ¿verdad? Hacían también cosas así, hacían milagros. Convertían las varas en serpientes, convertían la sangre, perdón, el agua en sangre. Es decir, que los milagros así no son algo para que alguien diga, oh, hoy sí encontré la verdad. No, de verdad, para que eso sea creíble, tiene que ir acompañado con la verdadera muestra de amor al Eterno, que es vivir una vida en santidad guardando la Torah, guardar sus mandamientos. Por eso es que nuestro amado Mesías allá, ¿verdad? Lo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eh, vean acá, esto es importante que nosotros lo sepamos. Importantísimo, ¿verdad? Importante. Leamos Deuteronomio 3 y se van a dar cuenta ahí, ¿verdad? Que si esta persona le dice, no, vayamos, ¿verdad? Y adoremos otros dioses, ¿verdad? Y os apartare de los mandamientos. ¿Verdad? Y esto les digo porque alguien puede decir, no, pero yo no estoy siguiendo a otro Dios, yo estoy hablando del Dios de... Sí, pero si nosotros no guardamos sus mandamientos, entonces es mentira, no estamos siguiéndolo a Él. Porque la manera para la cual nosotros podemos estar seguros que estamos siguiendo al Dios de la Biblia, al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob, es a través de la Torah, a través de los mandamientos, a través de su palabra, a través de las sendas antiguas que Él trazó para nosotros. ¿Verdad? Entonces, de verdad que esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Vamos a ver lo que dice el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, fíjense bien, para los que se pierden. Oiga, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Uno dice acá, bueno, ¿cómo es eso? No recibieron, o sea que el Eterno hace excepción de personas. No, Él no hace excepción de personas. Y entonces, ¿por qué estas personas se perdieron? ¿Y por qué recibieron el engaño que está diciendo acá? Y no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren, siempre que toco esta parte me hace acordar de nuestro Mesías y las parábolas, el tema que tenemos de estudio los días lunes, ¿verdad? Como los discípulos le preguntaron a nuestro santo maestro y le dijeron, maestro, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Es que a ellos se les va a hablar por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, ni entiendan ni se salven. Más bienaventurados vosotros, porque a ustedes sí os concederá los misterios del reino, pero a ellos por parábolas todas las cosas. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? El texto mismo que he citado del profeta Isaías dice la razón, porque sus corazones están engrosados de pecado. Ese es el mayor problema, el mayor impedimento que hay para que el Eterno pueda revelarnos. Un corazón engrosado de pecado ni siquiera quiere escuchar. ¿Por qué? Porque la verdadera palabra del Eterno la siente dura, la siente pesada. Así, por eso dice la Escritura, con los oídos oyen pesadamente, no quieren escuchar, no quieren oír. Entonces, cuando una persona no quiere escuchar, es un gran peligro. ¿Por qué? Porque piensa que ya lo sabe todo. Y qué terrible es llegar a pensar que ya sabemos todo. Tenemos que tener una mente abierta y obviamente yo siempre les he dicho, miren, hay que guardarnos en santidad. Hay que vivir una vida en la cual pues podamos hacer el máximo que podamos,
¿verdad? Demostrando el amor que tenemos a nuestro Padre, ser humildes, obviamente estudiar su palabra. Estos elementos y clamando misericordia, les digo, van a hacer de que nuestro Padre nos lleve siempre por el camino correcto y que no seamos confundidos. Así, que no seamos confundidos. Nuestra sinceridad para el Eterno conoce nuestros corazones y Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Y Él nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Si nuestro corazón verdaderamente no le ama, pues obviamente vamos a ir dirigidos hacia donde nosotros queramos ir. El Eterno no nos va Él no nos va a obligar a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. No, no. Siempre la Escritura dice, si alguno, es una frase que utiliza el Mesías también, si alguno, así, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, ¿m? El que crea en mí, dice allá también en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que crea, el que quiera creer, sí, si alguno, o sea, es decir, el Eterno, el Mesías, no nos obliga a nada. Si nosotros verdaderamente lo amamos y le buscamos, lo vamos a encontrar. Pero si nosotros de verdad no lo amamos y solamente pues estamos por pasar el tiempo o por una costumbre o por lo que sea, pues obviamente vamos a ser llevados por esos caminos. Por eso, otra vez yo les hablaba acerca de Bilán, de Balaam. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Wow, el del asna, ¿verdad? Él quería, él quería ir con aquellos hombres que lo llegaron a buscar. ¿Por qué? Porque vio las dádivas y los regalos y toda la cosa. Y la misma escritura más adelante va a decir que él amó el premio de la maldad. El Eterno le dijo, no va. Lo primero que usó el Eterno para Balaán es decirle, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? ¿No sabía el Eterno quiénes eran? Por supuesto que sabía, Él lo sabe todo. Pero hizo esa pregunta para ver si él, ¿verdad? Volvía en sí. Pero no, no, les dijo, ellos son aquí y allá. Y después cuando ellos le dijeron, mira, yo quiero que vayas y nos maldigas a Israel. Le voy a preguntar, no vayas, no vayas. Se fueron. Vinieron otros y le volvieron a venir a decir, ¿qué le dijeron? Quiero que maldigas a Israel. Espérenme, le voy a preguntar otra vez. O sea, ya el Eterno le había dicho que no fuera con ellos, pero él insistía. ¿Qué le dijo el Eterno? Está bien, ve, le dijo. ¿Realmente quería que fuera? ¿Por qué le dijo que ve? Pues logré que él cambiara de opinión, vea. No, lo que pasa es que ese era lo que él quería y el Eterno no lo estaba deteniendo. Si quiere ir por ese camino, que vaya. Por eso tenemos el libre albedrío. Podemos esa capacidad para decidir qué queremos hacer. Y más adelante la escritura nos habla que iba montado en el asna y se aparece el ángel, ¿verdad? Y es más, el asna pudo ver al ángel y él no lo pudo ver. Inclusive tan turbado estaba que el asna habló y ni cuenta, él siguió hablando con el asna, ni siquiera se asustó. Increíble, ¿verdad? Y todavía el ángel le dice, tu camino es perverso, ¿verdad? Tu camino es perverso. O sea, ya con eso era para regresarse, pero no, él quería ir hacia donde él quería ir y le dijo, sí, tu siervo, la verdad que sí he hecho las cosas mal, pero si tú quieres me regreso. Sí, está bien, ve, le volví a decir otra vez. ¿Por qué? Porque él quería ir hacia ese lugar. El Eterno, oiga bien, el Eterno no nos va a obligar. El Eterno no nos va a obligar. Su palabra, Él lanza su palabra y cuando nosotros venimos y escuchamos su palabra, si de verdad tenemos hambre y sed de justicia, como lo dijo Yeshua, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos y no otros, los que tienen hambre verdaderamente, ellos serán saciados con la palabra de verdad. El que tiene hambre y sed de justicia y no otros. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que cuando una persona tiene en su mente que esto es así, 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 y a mí nadie me saca y que esto aquí, no, nadie lo va a sacar, así. Y el Eterno mismo lo va a dejar que se vaya por ese camino, porque no lo va a obligar, pero sí le va a mostrar la verdad. El problema es que cuando se muestra la verdad no la quieren. ¿Por qué? Porque se oye pesado, porque esto, pero es que eso no es lo que yo pensaba. Pero es que ahora usted quiere que yo guarde el Shabbat. No, pero es que yo eso no, eso ya va, eso está en contra de lo que yo tenía planificado para mi vida.
No, eso no, mejor voy a buscar la Biblia o voy a buscar donde me digan de que eso no tengo que hacerlo. Y al final seguimos y utilizamos la escritura, ¿verdad? Utilizamos, y hay muchos que hacen eso, utilizar la escritura para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y para enseñar a otros también como yo quiero, porque si yo vengo como pastor, como líder, y les digo, esto es lo que hay que hacer, si una persona lo dice, nadie, no, hay que irse a la Biblia y decirlo con la Biblia para que la gente crea. Pero al final no es la Biblia, sino que es la persona utilizando la Biblia para hacer creer lo que él quiere que crean. Peligroso todo esto. Entonces, para estar de verdad, o sea, tenemos que amar al Eterno para estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Todo, todo. Por eso Yeshua dijo en cierta oportunidad, el que quiera venir en pos de mí, está bien, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Así, niéguese. Tenemos que aprender a depender totalmente del dinero, del Eterno, no del dinero. Oiga bien, cuando nosotros dependemos del dinero, porque les digo, está el dinero, el trabajo, hay muchas cosas de las cuales, les digo, uno piensa, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar? Nosotros no dependemos de esas cosas. De hecho, justamente es lo que el Eterno enseñó a nuestro pueblo Israel cuando salió de Egipto. ¿Por qué? Porque el Eterno no lo llevó a un lugar así paradisíaco. Lo sacó de Egipto y lo llevó a un lugar desierto. ¿Y qué es un desierto? Donde no hay nada. Así. No había nada. Ahí el desierto. ¿Había comida? No había comida. ¿Había agua? No había agua. No había nada. Así. Sin embargo, las escrituras nos enseñan de que a pesar de que no había comida, el Eterno les dio el maná del cielo. No había agua y el Eterno les dio agua de la roca. Fíjense qué maravilloso es el Eterno. ¿Verdad? No había dónde comprar vestimentas ni hacerse tanta cosa. Y dice la palabra que su vestimenta, sus vestidos nunca envejecieron. De hecho, comentarios antiguos de Israel dicen que los niños crecían y la ropa crecía con los niños. Imagínense. Dice que el calzado tampoco nunca se gastó, ni tampoco les dio ¿cómo se llama? Dolores en sus piernas por caminar, ni nada por el estilo. A pesar de que no había nada en el desierto, les digo, el Eterno les dio de todo. Ahora, ¿por qué cayeron en el desierto? Por incredulidad, por no creer. Pero ahí tenían de todo. Y eso es lo que el Eterno quiere enseñarnos a nosotros en este tiempo, a depender totalmente de Él. No dependemos del trabajo, no dependemos del dinero, no dependemos ni siquiera de lo que digan los médicos, por si a alguien le han dicho que tiene una enfermedad terminal y que se va a morir. Bueno, la única palabra la tiene el Eterno. Él la tiene. Y justamente es a Él a quien debemos rendirnos, ¿verdad? De todo corazón y estar dispuestos a todo. Así, si al fin y al cabo les digo, esta vida es corta, ¿verdad? De un momento a otro vamos a tener que partir. Pero si estamos haciendo las cosas como la palabra nos dice que las hagamos, ¿cuál es el miedo a morir? ¿Verdad? Ay, que tengo miedo. Sí, pero ¿cuál es el miedo? Si el apóstol Pablo llegó a decir, ¿verdad? Para mí el vivir es el Mesías, el morir es ganancia. Y otro texto que le hemos citado, Yeshua dijo, ¿verdad? No temáis al que mata el cuerpo. Temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y puede echarlo al Gueinón, al fuego eterno, donde la llama nunca se apaga. A Él sea vuestro temor y a Él tiene que ser nuestro temblor, a Él temámosle. Pero a veces no hacemos así. Entonces, vean, vamos a seguir leyendo acá. Estamos en el verso 12, dice, no, el verso 11, dice, por esto el Eterno les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ves? Eso está terrible. Por eso es lo que yo acababa de estar mencionando. O sea, si una persona se le muestra la verdad y no la desea y no la quiere, pues obviamente lo que va a hacer el Eterno es enviar un espíritu engañoso. ¿Para qué? Un espíritu, porque como no quisieron oír la verdad, entonces el Eterno mismo les va a mandar un espíritu engañoso para que crean que la mentira es verdad, porque es para que crean a la mentira.
y piensan que esa es la verdad, pero ese es el camino que usted y yo podemos hoy nosotros elegir. Nosotros elegimos. La palabra dice, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. La vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Por qué cree que la escritura allá en Deuteronomio 30 nos dice, escoge pues la vida? Y uno dice, si me ponen a mí la vida y la muerte, pues yo no necesito que me estén diciendo, escoge la vida. Si me piden la vida y la muerte, yo escojo la vida. ¿Por qué el Eterno dice, escoge la vida? Otra vez, ¿verdad? Como, ¿sabe por qué? Porque nosotros, sin la guía de su palabra, somos como los de Nínive. No sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Necesitamos la guía de la palabra para poder escoger verdaderamente la vida. ¿Y cómo se escoge la vida? Bueno, siguiéndolo a Él. Siguiéndolo a Él y en su palabra. Así escogemos la vida. Sin la instrucción de su palabra, nosotros escogemos la muerte. Así. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. O dice el hombre, ¿verdad? Eh, hay camino, dice la escritura, que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros sin la guía del Eterno, es que yo pienso, es que yo creo, perdónenme, pero realmente lo que vale es lo que la escritura dice. Puedo respetar lo que usted piense, lo que usted crea, lo que usted, pero al final realmente no es nuestro pensamiento el que vale, sino es que lo que las escrituras dicen, eso es lo que vale. Algunas veces podemos llegar a pensar, ¿verdad? ¿Cómo entiende fulano la palabra? Si no estuviera él, no, perdóneme, si no estoy yo, viene otro. El que importa es él. Él es el que importa. Y la palabra del Eterno, le digo, no es que si no estuviera fulano, no entendiéramos. O sea, la palabra tiene o sea, la palabra es clara para aquellos que aman al Eterno. Y el Eterno mismo no nos va a confundir. Pero vea, si una persona, como dice acá, ¿verdad? Si una persona no quiere no quiere creer a la verdad, lo que entonces va a hacer es creer a la mentira. Creer a la mentira. Y eso es lo que pasaba. Yo me recuerdo allá al final, si no me equivoco, de Primera de Reyes. Hay una historia ahí donde están los dos reyes. Está Acab y está Josafat, si no me equivoco, ¿verdad? Y pues el problema ahí con el rey de Israel, ¿verdad? Que él no, llegaba el profeta que verdaderamente le decía la verdad y él no creía, ¿verdad? De hecho, tenía un montón tenía un montón de profetas que le profetizaban cosas que él quería oír y a eso sí los quería. Y obviamente, pues la misma palabra dice que un espíritu se puso delante del Eterno y le dijo, yo iré y seré espíritu de confusión en la boca de los profetas. El mismo Eterno, esos hombres escuchaban de verdad como que el Eterno les hablaba. Y decían, y era mentira, o sea, era un espíritu de confusión. ¿Por qué? Porque ellos, eso es lo que querían. Y Acab también, el rey de Israel, no le creía la verdad. No creía el verdadero profeta. De hecho, le dijo, vaya, sí hay Josafat, no hay profeta en Israel, le dice. Sí, le dice, hay uno. Y me mandan a hablarle al profeta. No me creo, equivoco, es Natán. Y llega y le dice, a ver, dime, le dice. Y viene y le dice, si tú vas a esa batalla vas a morir. Y viene, ya ves que te dije solamente cosas malas, me dice. O sea, él quería oír cosas bonitas. Y no, realmente la verdad es la verdad. La verdad, cuando queremos escuchar la verdad y la verdad de su palabra, no solamente escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Sí, que a mí me gusta, que el Eterno es mi pastor y nada me faltará. Claro, lindo, lindo. ¿Mm? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Bonito, excelente, sí, promesas. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Claro, excelente. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, Baruch Hashem. Pero ¿sabe qué? La escritura no solamente nos habla de promesas, nos habla de responsabilidades. Y allí es donde si nosotros de verdad amamos al Eterno, ¿verdad? Las promesas que están en las escrituras son para usted, pero también para usted son las responsabilidades. Los mandamientos son para nosotros y las promesas son para nosotros, son para nuestro pueblo Israel y nosotros que hemos sido a hoy por la misericordia del Eterno, somos parte de ese pueblo especial, especial tesoro del Eterno. Entonces, les digo, necesitamos de verdad estar verdaderamente enamorados del Eterno, ¿verdad? Para escuchar su voz. Y cuando de verdad escuchamos su voz, lo que Él dice para nosotros es
delicia. Para nosotros es música a nuestros oídos. Es algo que anhelamos, queremos, porque lo amamos, porque eso es lo que hace el amor. El amor lo que hace es que pues aquello se sienta, lo que en apariencia es difícil, es fácil. Eso es lo que hace cuando amamos. Por eso es que aquella parte en Génesis que siempre me recuerdo yo, cuando dice que Jacob sirvió 7 años por Rachel, pero el texto dice que lo sintió como nada, como poco, porque la amaba. Entonces, cuando hay amor, lo difícil es fácil. Y es más, no solamente es fácil, sino que se desea hacer, se quiere hacer, se anhela hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace en nosotros eso? El espíritu del Mesías. El espíritu del Mesías, estando en nosotros hoy, nosotros anhelamos vivir su palabra, nosotros anhelamos guardar sus mandamientos, nosotros anhelamos vivir una vida en santidad. Nadie me está presionando, ni tampoco yo estoy para presionar a alguien y para decirle a alguien que tiene que hacer. No, no, no tenemos que obligar a nadie. La palabra, nosotros tenemos que vivir la palabra, tenemos que llevarla a nuestras vidas, ¿verdad? Ser un testimonio viviente y lanzar la semilla. Y bueno, aquellos que de verdad tengan un amor por el Eterno, pues esos justamente son la buena tierra que el Eterno está buscando, ¿verdad? Por eso Yeshua dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Él va agregando los que han de ser salvos. Él los va agregando. Y uno dice, pero ¿y cómo los va a agregar? Ah, no dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que el Eterno tiene misericordia. Sí, claro, por supuesto que sí. Ahora, ¿puedo hacer algo yo para eso? Por supuesto que sí. Bueno, uno, pedir misericordia, y la otra está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20, que aquellos que aman al Eterno y guardan sus mandamientos, fíjense bien, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, sobre ellos, dice la palabra, el Eterno tiene misericordia. Porque yo hago misericordia en millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Daniel en el capítulo 9 también citó ese mismo pasaje. Y también en el libro de Nehemías también en la oración volvió a decir ese pasaje, ¿verdad? ¿Y qué dice ese pasaje? Que la misericordia del Eterno es sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hay una misericordia del Eterno que es todos los días, sobre buenos y sobre malos. Pero hay una especial misericordia sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Y es allí, fíjense bien, donde el Eterno nos quiere llevar, ¿verdad? A que tengamos una intimidad con Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ser guiados a través de la palabra de verdad y no seamos confundidos. Vamos a seguir leyendo acá. Dice así. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias al Eterno respecto a vosotros. Verso 13. Hermanos amados por el Señor, de que el Eterno os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Adón Yeshua Hamashiach. Así que, hermanos, estad firmes y retened la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Yeshua Hamashiach, Señor nuestro, y nuestro y nuestro y Elohim y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, en estos pasajes, ¿verdad? Estos últimos pasajes del capítulo 2, Pablo o Shaul insta a que retengamos lo que el Eterno nos ha dado, que lo retengamos, ¿verdad? Y que hemos sido llamados, ¿verdad? Por Yeshua. Hemos sido llamados mediante el Mesías. Es decir, cada uno de nosotros tenemos, de verdad,
dice la Escritura que tenemos las arras del Espíritu, tenemos la palabra del Eterno, tenemos al Mesías. Miren, todo se nos ha dado servido en bandeja de plata. Así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos las cosas enfrente y no queremos. No queremos. Tenemos las cosas ya servidas. Así. Y todavía nos hacemos de rogar. Si ya el Eterno lo hizo todo, ¿qué más que dar a su Hijo amado? Y el Mesías también venir y dar su propia vida para rescatarnos. Ahora, pasado el tiempo, fíjense bien, a pesar de que les digo de que el pecado ha crecido increíblemente, y obviamente el pecado nos separa del Eterno, Él no se ha olvidado de nosotros. Él está ahí y sigue hasta este momento llamándonos. Sigue hasta este momento añorando el día en que usted y yo volvamos a sus brazos, pero de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como dice acá Saúl, estar firmes, oiga bien, firmes y retener la enseñanza. Esta es la doctrina. La sana doctrina es enseñanza. La sana doctrina es la palabra de verdad, es la Torah Emet, la Torah, la ley de verdad. Eso es la verdadera enseñanza. Es la ley, es la Torah, es la enseñanza, es la Torah del Eterno que en el primer pacto o en el antiguo pacto se dio a través de Moisés. Y que lamentablemente nosotros tiramos todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque invalidamos el pacto por nuestro corazón de piedra. Pero el Eterno, que es grande en misericordia y por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para establecer con nosotros un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, ¿qué cree que trajo el Mesías? Trajo la Torá una vez más. Ya no para escribirla en tablas de piedra, sino para escribirlas en nuestras mentes, ponerla en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. ¿Y con qué objetivo? Bueno, lea usted Ezequiel 11, 19 y 20. En el 19 va a encontrar el cambio de corazón, en el 20 va a encontrar el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Para que andemos en sus mandamientos y los pongamos por obra. Eso. Y entonces, oiga, y solo entonces, el Eterno sea nuestro Elohim, nuestro Dios, y nosotros seamos su pueblo. Así que pues vamos a tener una tercera parte, ¿verdad? Porque llegamos hasta acá el día de hoy. Vamos a tener una tercera parte ya que Segunda de Tesalonicenses tiene 3 capítulos, ¿verdad? Y pues vamos a continuar con este capítulo la próxima semana, si el Eterno lo permite, ¿verdad? Sin embargo, pues quiero invitarles también para el día lunes, ¿verdad? Para poder dar o proseguir con el tema de las parábolas, ¿verdad? Solamente tenemos el tema 1, donde hablamos acerca de la introducción, ¿verdad? De las parábolas, de las mashalot en hebreo. Y pues el lunes, con ayuda de nuestro Padre Eterno, a las 4 de la tarde, vamos a continuar con el tema de las parábolas, así que están invitados, ¿verdad? Por lo demás, pues vamos a hacer una oración y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, estudiar tu bendita y santa palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por el amor con el cual nos has amado. Gracias por darnos tu palabra para que ella nos instruya y para que seamos fortalecidos a través de ella. Y sabemos, Padre, que así como tú estuviste con nuestros padres, también estás con nosotros en este tiempo. Haz prosperar tu palabra en nosotros, que ella sea esa semilla, Padre, que germine en nosotros y que nosotros seamos buena tierra y que demos fruto al 100 por uno. Muchas gracias, Padre. Que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la escuche. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración en esta oportunidad y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una vez más, pues les doy las gracias, ¿verdad?, por estar conmigo, ¿verdad?, en esta enseñanza. El Eterno les bendiga de verdad en gran manera y el Eterno les guarde. Shalom, shalom, obrajot.